Hola, bienvenidos al episodio 21 del podcast de BTC en español. Hoy tengo de invitado a uno de los primeros emprendedores Bitcoin de la región, que probó Bitcoin en 2011 sin darle mucha importancia y luego, en 2013, despertó su interés y a partir de allí continuó su camino emprendedor dentro de esta industria. Estoy hablando de Tomás Álvarez, director de Volabit y cofundador de MiFiel. Hablamos de la historia de Volabit, su historia con Adam Draper, cómo nació MiFiel y cómo consiguieron sus primeros negocios, su opinión sobre para qué sirve realmente una blockchain, Ethereum y escalabilidad, cómo es su proceso de aprendizaje. Hablamos también sobre Ripple, MoneyGram en las remesas y cómo lo subsidian, cómo es su visión del ecosistema fintech y cripto en México, cuál es el problema de la adopción de Bitcoin, qué tipos de productos le interesaría desarrollar hoy en día y muchas otras cosas más. Puedes conectar directamente con Tomás dentro del grupo de Facebook de Blockchain México. Puedes ver el link en la descripción. Y si te interesa y te gusta este podcast, déjanos tus comentarios en Twitter o compártelo con aquellos que les pueda interesar. Recuerda que puedes visitarnos en btcenespanol.com, donde encontrarás promociones, recomendaciones y contenidos adicionales. Espero que este episodio te agregue valor. Bienvenido al podcast de BTC en Español. No, Joaquín, muchas gracias por la invitación. Un gusto que estés con nosotros en esta conversación y como recién recordábamos antes de comenzar, con Tomás nos conocemos desde aproximadamente la época de segunda mitad del 2014, que estaba emprendiendo con Mondomé y nos conectábamos con diferentes exchanges en todo el mundo. Y bueno, en ese momento Volabit era uno de ellos, y así que tuvimos unas conversaciones y después nos vimos en el 2017 en Consensus, así que hemos estado intercambiando y bueno, compartimos algunos grupos por ahí de debate muy interesantes y Tomás es un activo participante de estos eventos. Tomás, me gustaría comenzar esta conversación entendiendo y que nos cuentes cómo es tu historia con Bitcoin, cómo comienza todo, cómo lo conociste y cómo empezaste a generar estas investigaciones y luego los negocios. Sí, mira, yo conocí Bitcoin en 2011. En ese tiempo yo estaba trabajando en hardware de electrónica y en un foro de electrónica, en la firma que algún usuario tenía, en los foros por lo general tienes firmas en los comentarios que haces, y en su firma tenía algo que decía Bitcoin, the money of the future o algo así. Y entonces, pues me metí, estuve investigando, era más o menos cuando dos senadores de Estados Unidos estaban pidiendo que se cerrara Silk Road. Y Ok. entonces sí, fue eso, ha de haber sido mayo, junio del 2011. Y pues me metí a ver qué era Bitcoin, leí sobre Bitcoin, compré unos Bitcoins, en aquel tiempo era muy difícil, le pedí a mi hermano que vive en Nueva York que metiera dinero en un sobre y se lo mandara a una persona que operaba desde su dormitorio en Berkeley, en California. Y me dijo, ¿estás seguro que Wow. quieres que haga esto? Y le dije, sí, tú manda este dinero, mándalo a esta dirección. Y entonces le llegó a esta persona, me mandó mis bitcoins, así llegaron. Recuerdo que en ese tiempo yo pensaba que tenías que dejar abierta como la cartera de bitcoin para que llegaran los bitcoins. No la quería cerrar porque estaba esperando a que me los mandara. Y apretabas Y F5 a cada rato a ver si se actualiza. sí, porque pues cuando no entiendes, dices, es que si apago la cartera, ¿cómo me van a llegar? Cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que me llegaron esos bitcoins, fueron mis primeros bitcoins. Y después, pues jugué con ellos, ¿Te acordás compré a qué mi precio lo compraste en ese momento? Sí, me costaron $1.70, algo así. Wow. Y pues estuve jugando con ellos. Después aprendí cómo mandar dinero a Mt. Gox. También en aquel tiempo había un exchange en Chile que se llamaba TradeHill. Ah, entonces, pues aprendí a usar, se tenía que usar Duola para mandar el dinero. Eran unos tiempos muy diferentes. Pues estuve jugando, tuve un retorno como del 600%.
y los vendí y seguí con mi vida, ¿no? Ah, después me fui a hacer una maestría a Estados Unidos y cuando estaba terminando la maestría, no sé por qué, eran 2012, principios de 2012, leí que Bitcoin está a $12 y los hermanos Winklevoss y no sé qué. Entonces revisé, dije, ah, mira, esto todavía existe. Entonces revisé el precio, estaba en $12. Yo estaba terminando mi último semestre de la maestría y dije, bueno, qué interesante, pero ahorita no tengo tiempo para esto. Y cuando termino la maestría en mayo del 2013, vuelvo a revisar a ver cómo estaba esto el Bitcoin y ya estaba en $90. Y dije, wow, de febrero o enero a mayo subió de $12 a $90 y de $1.70 cuando originalmente los compré en 2011, fue cuando ya llamó mi atención y fue cuando me Claro. metí a ver qué era, ¿no? Compré más en Coinbase, en Nueva York. En ese tiempo yo vivía en Nueva York y había una cosa que se llamaba el Satoshi Square, que era en Union Square, en una de las esquinas de este parque en Nueva York de Union Square. Los Ujú. martes ibas y podías comprar y vender bitcoins con gente ahí en la esquina de de la plaza. Um, Qué me bueno. metí en ¿Seguirá el... existiendo? ¿Seguirá Mm, existiendo? no sé, yo creo que no, pero Mm. sería cuestión de revisar. Ujú, ujú. Y después, pues estuve, me tocó en Nueva York esto, entonces estuve metido en Nueva York. Hubo el primer meetup al que fui en Nueva York 2013, fue en Downtown y era un meetup en donde me tocó conocer a Juan Llanos, estaba Trace Ah, sí. Mayer, pues eran como los OGs, ¿no? Los original gangsters de Bitcoin. Y bueno, ahí fue donde como decidí que esto era algo que sí quería, que me llamaba la atención a un nivel tecnológico y entonces fundé con la persona que ahora es mi socia el precursor de lo que es Volavita ahora, ¿no? A finales de 2003, perdón, en finales de verano del 2013 empezamos a trabajar en esa idea. Con Hannah Kim, Así ¿sí? es, con Hannah Kim. Correcto. Y con Hannah, ¿cómo se conocieron? Hannah y yo estudiamos la maestría juntos. Ok. Y ahí decidieron, bueno, ok, vamos a hacer algo en este mundo. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Estábamos trabajando en un sistema que era un hedge, o sea, tú mandabas los bitcoins e inmediatamente se convertían a dólares. Muy sencillo, no existía en aquel tiempo, y entonces te daba una dirección, mandabas tus bitcoins y los convertíamos a dólares y luego retirabas y se volvían bitcoins, te los regresábamos en bitcoins, ¿no? Para como poder asegurar el precio en dólares. Ah, y lo que pasó es que lo empezamos a desarrollar y nos metimos justamente a un grupo de Argentina a pedir feedback sobre esto. Alguien de Argentina, porque en aquel tiempo Argentina estaba pasando por una condición difícil de cepo, lo que llaman el corralito, donde no puedes sacar dólares del país. Y entonces hicimos esta como prueba de concepto, fuimos a un foro argentino, alguien lo puso en Reddit del foro argentino y cuando nos despertamos al siguiente día, nos habían depositado $15,000 a un sitio Wow. web que habíamos hecho, sí, que habíamos hecho 2 semanas antes, ¿no? Entonces, también uno de los primeros en registrarse en ese sitio que habíamos hecho fue Adam Draper de Ah, sí, sí, Boost sí. VC. Y entonces se registró, al día siguiente nos contactó y nos dijo, oigan, tengo esta aceleradora, va a empezar, en la próxima semana empieza el siguiente lote de compañías y pues me gustaría que metieran su solicitud. Preparamos la solicitud, la metimos, nos aceptó y bueno, yo me podía ir, Hannah se tenía que quedar en Nueva York porque estaba trabajando ahí en una empresa, entonces el siguiente lunes yo ya estaba en San Francisco Wow. empezando lo que ahora es Volavit, ¿no? Que se fue Qué transformando. bueno, qué bueno. Para aquellos que estamos dentro de la industria y para aquellos que son nuevos, eh, entender cómo ha sido la evolución de Volavit en los últimos años, desde su creación, si mis números no me fallan, en 2014 Ujú. hasta ahora. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué cosas, cuáles fueron los mayores aprendizajes durante estos años? Pues mira, empezó como este sistema para hacer hedges, pero bueno, eso ya ahorita ese servicio no tendría sentido, ¿no? Hay muchas maneras mucho más efectivas de hacerlo. Entonces, mientras estábamos en el programa de aceleración, pasamos por la idea de hacer como remesas descentralizadas, o sea, usar local bitcoins como un puente para que gente pudiera mandar dinero de un lugar a otro sin saber que estaban usando
Bitcoins. Usábamos la API de Local Bitcoins y convertíamos todo a las monedas locales de cada país y entonces depositas aquí, mandas, bueno, era muy complejo y al final no funcionó y entonces porque necesitabas puntos de entrada y salida en los países donde querías hacer esto. Y entonces por lo general lo que tenías en aquel tiempo es que era relativamente fácil entrar a cripto en los países desarrollados o de primer mundo, como les llaman, pero cuando querías sacar la remesa en los países en vías de desarrollo, que son los que reciben las remesas, no había manera, no había infraestructura, no Claro. había liquidez, no había nada. Entonces, ahí dijimos, bueno, necesitamos armar la liquidez en México y entonces iniciamos Volavit. Ah, ahora, estuvimos con el tema de las remesas un tiempo hasta que eventualmente cuando estás suficiente atacando un problema suficiente tiempo y aprendes sobre la industria, llegamos a la conclusión de que al menos en el corredor México-Estados Unidos, las criptomonedas no eran una solución para hacer remesas, porque es un corredor muy líquido, la paridad dólar-peso, el par dólar-peso es de los más transaccionables, ¿no? Entonces, de ahí decimos, bueno, hay una necesidad de comprar Bitcoin, la gente compra Bitcoin por diferentes razones, entonces vamos a concentrarnos en que sea un servicio de fácil uso de Bitcoin. Estuvimos así y luego en 2017 pasó el auge de las criptomonedas, donde todo empezó a valer mucho y salieron todas estas ICOs y criptos por todos lados. Y nosotros tomamos una decisión de no empezar a listar todas estas tokens porque sentíamos que no tenían inherente valor, o sea, no tenían valor, no tenían por qué existir. Tronó todo el mercado después y bueno, seguimos nosotros, todavía tenemos por ahí, aparte de Bitcoin, tenemos tres criptos más y lo que queremos hacer es concentrarnos principalmente en Bitcoin. Y entonces ahí surgió este modelo más de broker, ¿no? Porque entiendo que Sí, Volavit están ahora son brokers. es correcto, es un modelo de broker por el tema de liquidez, porque aún en México todavía no hay mucha liquidez a nivel local. Entonces, la liquidez viene de afuera. Y cuando tienes liquidez de afuera, pues entonces el modelo de broker tiene unas ventajas sobre eso, ¿no? Claro, claro. Y el año pasado lanzaron Bexbit, que es un exchange. ¿Cómo les ha ido con esta experiencia? ¿Cómo han notado que la comunidad de traders en México, y no estoy del todo seguro si también tienen traders o clientes de otros países? ¿Cómo lo han visto? Mira, Bexby, el, se, el objetivo es para México, es un tema de generar liquidez en el par en peso mexicano Bitcoin. Eh, el problema de Bexby es que se lanzó en un bear market, entonces la liquidez en México y el interés en México por criptomonedas es bajo ahorita. Claro, Ah, Entonces, el Bexby como exchange está funcionando, pero no está funcionando. Bueno, más bien los exchanges funcionan cuando no estás en un bear market, cuando tienes un bull market, cualquier exchange, ¿no? Y claro, entonces, claro. pues, está en esa situación. Ahora, lo interesante de México es que tú preguntas a cualquier mexicano que sabe de cripto y la gran mayoría entraron en 2017. Entonces, fue pues una mala situación para los mexicanos porque la mayoría salieron muy raspados de Claro. cripto y en general, está el bear market a nivel mundial, pero en México tú puedes ver un bear market aún más cruento o más, más extremo porque la mayoría de los mexicanos perdieron dinero. Como no había gente en Bitcoin antes de 2017, la mayoría entran en 2017, compran en los all-time highs de todas las monedas, se cae todo y pues no se han recuperado. Entonces, Claro. el sentimiento en México es muy, digamos, pesimista en cuanto a cripto en general, Mm. en la mayoría de los usuarios. No en los que siempre, que llevamos en esto desde hace mucho tiempo, pues es la tercera burbuja que nos toca, ¿no? Sí, sí. A mí me llamó mucho la atención, viviendo acá en México, que gente, tuvimos la oportunidad de organizar un asado en el lugar donde vivimos y demás, y vinieron Ujú. algunos vecinos que se dedican a sus negocios, ¿no? Real estate, construcción, etcétera. Y en algún momento, por ahí cuando sale el tema de Bitcoin y comento un poco que estoy involucrado, me dice, ah, no, sí, sí, yo
compré acá, no sé, vendí, salí perdiendo, salí ganando. Y de repente había 3, 4 personas que conocían, que tienen su wallet, que estaban pendientes del precio, que yo nunca me imaginé que podrían llegar incluso a saber o entender lo que es Bitcoin, ¿no? Probablemente no entiendan del todo, pero sí de alguna forma estuvieron involucrados y soporta lo que comentas. Mi recomendación para esas personas, si todavía no han vendido, es que sean pacientes. No tengo la burbuja de cristal, pero me parece que esto es una cuestión de paciencia y los que estamos ya hace varios años, como bien decías, hemos sufrido este tipo de situaciones. Otro de los emprendimientos en los cuales estás trabajando bastante es Mi Fiel. Para aquel oyente que por ahí todavía no tiene la oportunidad de aprender sobre lo que es Mi Fiel, ¿podrías comentar en breve qué significa Mi Fiel, cómo les está yendo en el negocio, qué impacto ha tenido en estos últimos meses? Mira, Mi Fiel nació nació de una, pues fue como una coincidencia. Lo que pasó es que eh, cuando operas un servicio de criptomonedas en México, hay ciertos casos en donde necesitas que la gente te firme un documento electrónico, perdón, te firme un documento de ciertos formatos. Y entonces, esto fue en 2015 para Volavit. Nos preguntamos, es que debe haber una manera de hacer esto. En Estados Unidos tienes DocuSign o HelloSign y se hace digital, ¿y por qué en México no se puede, no? Entonces, desarrollamos en un hackathon interno de la compañía, donde el objetivo era cómo solucionamos este problema, porque no vamos a pedir a los clientes que impriman un documento, lo firmen, lo manden por paquetería, o que vengan a las oficinas de Guadalajara a firmar algo, porque no tienes, los clientes de Claro. Monterrey no van a venir a Guadalajara a firmar. Entonces, desarrollamos esta aplicación interna para firmar los documentos y se la presentamos a un abogado famoso en México de temas de firma electrónica, que fue exdirector jurídico de un banco grande en México que se llama Bancomer, BBVA. Y lo vio y le gustó. Y entonces nos pidió que fuéramos a verlo a su oficina en la Ciudad de México para entender lo que estábamos haciendo. Y cuando vio se llama es Alfredo Reyes Craft. Cuando vio lo que habíamos desarrollado, dijo, oigan, es que esto es lo que siento que en México hace falta para que la firma electrónica avanzada se utilice. Me gustaría participar o me gustaría involucrarme. Entonces, de ahí nació la idea de separarlo de Volavit y hacerlo un servicio que otras compañías pudieran usar. Y nosotros, al estar metidos en el tema de fintech, conociendo a otras financieras, les presentamos el servicio, les empezó a interesar y lo empezaron a utilizar. Y pues entonces Mi Fiel empezó a volverse un servicio independiente, ¿no? Entonces, lo que te permite básicamente es, tienes un documento y necesitas firmarlo, y entonces México tiene un sistema de firma que se basa en criptografía de llave pública y privada, como el blockchain, en donde firmas tus transacciones. Aquí sería firmas un documento usando tu llave privada y cualquiera con la llave pública puede validar que en efecto fuiste tú el que firmó. Igualito como funciona el blockchain, la única diferencia es que la llave pública en el blockchain, bueno, tu dirección de Bitcoin, que sería como tu llave pública, es anónima, no sabes a quién pertenece. En estos sistemas, esa llave pública la encapsulan en un certificado que emite una autoridad que dice, yo certifico que esta llave pública pertenece a Tomás Álvarez, por ejemplo. Y entonces, cuando yo firmo con esa llave privada, cualquiera que tenga ese certificado público puede validar que se usó la llave pública correspondiente a la llave privada y que esa llave pública corresponde al certificado de Tomás, ¿no? Y entonces con eso firmas cualquier tipo de contrato y de documento legal. Bien, excelente. Hay un artículo muy interesante en el blog de ustedes sobre cuál es la diferencia entre Mi Fiel y un DocuSign. La verdad que se lo recomiendo a aquellas personas. Voy a poner este link en las notas para aquellos que estén interesados en ahondar un poco más, y les recomiendo también los artículos del blog, porque la verdad que los estuve leyendo y aprendí muchísimo sobre la firma digital. Me gustaría meterme un poco en un tema eh, que es bastante
controversial y yo sé que tenés una postura, digamos, no es maximalista, pero sí mucho más racional que otras personas. Y es el tema este de, algo no, comentaste, esa decisión que tomaron en Volavit de solamente listar ciertas criptomonedas y no todas. ¿Cómo ves esto de Bitcoin más el resto de las criptomonedas? Ethereum, por ejemplo, no está listada. Y sé que tenés una posición súper interesante. ¿Nos puedes contar un poco más sobre tu opinión sobre Bitcoin y el resto de las criptomonedas? ¿Cuáles tienen realmente valor y por qué, etcétera? Sí, mira, y esta posición ha sido digamos, como una conjunción de todas estas experiencias en donde cuando trabajas con la firma electrónica, te das cuenta que muchas cosas que están tratando de hacer con ICOs y con tokens, en realidad es un esquema para probar identidad usando una llave privada. Y no, por ejemplo, el caso de Civic, ¿no? Entonces, y también el caso de las estampas de tiempo. Entonces, cuando dices, ¿para qué necesito realmente una blockchain? Ah, Mm. la conclusión a la que al menos he llegado yo y algunos del equipo de Volavit comparten, ojo, hay gente en Volavit que no está de acuerdo con esto, yo tengo una voz y bueno, hay otras voces, ¿no? Pero al menos la conclusión que yo tengo es que una blockchain, primero nunca debe ser tu primera, la primera idea de tu solución, porque son malas, son lentas, son caras, son difíciles de mantener. Y entonces, pero entonces, ¿cuándo sí usas una blockchain? Y entonces tienes un tema de censurabilidad. Cuando tienes un sistema que si está centralizado, que por lo general los sistemas centralizados son mucho más eficientes, um, entonces, en ese caso, vale la pena usar una blockchain, porque no, lo que haces es que si es suficientemente descentralizada, se vuelve muy difícil apagarla. Entonces, ¿qué tipo de aplicaciones a nivel mundial necesitan no poder ser fácilmente apagadas? Y te vas a topar que son aplicaciones que por una u otra razón un gobierno o un actor con suficiente fuerza no estaría de acuerdo. Y te vas a cosas como, por ejemplo, los torrents, ¿no? A los gobiernos, por el tema de propiedad intelectual, no les gustan los torrents, pero como que ya aprendieron a vivir con ellos. Y en el caso del dinero tienes la misma historia. En Ujú. general, a los gobiernos no les gusta que alguien pueda tomar este poder de señoraje, de emitir moneda y de controlar la moneda a través de un banco central, y entonces cuando lo tratas de hacer centralizado lo apagan. Y entonces esto me lleva a que cuando una blockchain puede tener valor o el token de una blockchain, cuando estás haciendo una aplicación que es censurable por alguna u otra razón. Entonces, eso quita muchas blockchains que, pues, no sé, para guardar información de documentos, cosas así que no hay razón de censurar. Y nos deja con muy poquitas, nos deja con Bitcoin, dinero, nos deja con Ethereum, nos deja con Monero, nos deja con este tipo de cosas, ¿no? Ahora, mencionaste Ethereum específicamente. ¿Y por qué Ethereum no lo tenemos en Volavit? A mí Ethereum se me hace un proyecto interesante. Siento que en un futuro mediano o lejano podrían lograr cosas interesantes, pero en un corto plazo yo siento que no es escalable y que no va a funcionar. Ese es obviamente puedo estar mal, pero pues Tu tesis. mi tesis o mi hipótesis es que no va a funcionar, no lo van a poder escalar y si no lo van a poder escalar, ¿qué vas a tener? Que se va a concentrar los nodos y entonces vas a terminar con muy poquitos nodos, Infura por acá y otros por acá y entonces la red no se vuelve censurable y en el momento en que empiecen a hacer cosas que realmente algún actor estilo gobierno decida esto no es algo que queremos que esté funcionando, va a ser relativamente fácil apagarla, ¿no? Entonces, eso es Ethereum y pues todas las plataformas de smart contracts creo tienen el mismo problema. Ethereum es siento que hace el más esfuerzo de descentralizar, porque hay cosas como EOS que tienen 21 block producer y ya eso pues es nada más una base de datos descentralizada en 21 nodos, ¿no? Que hay compañías que tienen sus bases de datos descentralizadas en más nodos que eso. Entonces, eh, eh, Ethereum yo lo veo como el que está haciendo al menos el esfuerzo de tratar de mantenerse descentralizado, pero que final de cuentas la gente que está es muy lista, son muy um,
entusiastas, siento yo que pecan un poco de ingenuos de las dificultades que se van a topar en poder escalar ese sistema. ¿Qué herramientas utilizás para nutrirte de información o aprender? ¿Cómo es este proceso de aprendizaje que he hablado mucho en los diferentes podcasts sobre el proceso de aprendizaje? Porque de alguna forma todo lo que estamos acá hemos aprendido por leyendo y demás. La realidad es que hay algunos libros que se están publicando, pero esto es tan dinámico que lo que realmente vale es nutrirse de ciertos canales de información. En el caso tuyo, ¿qué canales utilizás que dicen, ok, esto realmente me agrega valor, o son los que vos tradicionalmente vas a buscar cuando necesitas aprender de algo? Mira, yo antes leía muchos canales, digamos, como especializados de blockchain y de Bitcoin y eso. Ya evito hacer eso. Y va porque siento yo que para poder entender cuándo una blockchain funciona y cuándo no, tienes que entender sobre los sistemas distribuidos. Entonces, lo que he estado aprendiendo en los últimos años es la historia de los sistemas distribuidos, qué son las bases de datos distribuidas como Cassandra, ¿no? De Apache, que muchas veces presentan un proyecto que quieren usar blockchain y digo, pero pues eso estás describiendo lo que hace Cassandra, ¿no? IBM hace mucho esto, describen un proyecto y luego, pues describiste Cassandra tal cual, es una append-only database, ¿no? Entonces, por un lado es entender la tecnología que, que es competidora de una blockchain, ¿no? Para poder decir sí o no blockchain. Y entonces eso es por lo general eh, cómo podría yo hacer un sistema similar usando firmas electrónicas, perdón, criptografía, pues, estampas de tiempo y bases de datos distribuidas, ¿no? Entonces, eso te ayuda a decir, este proyecto no necesita blockchain. Y luego del otro lado, para entender por qué sí necesita un blockchain, es leer sobre economía y teoría monetaria y cosas, y pues cómo funciona el sistema de dinero, de entender por qué, cuál es la propuesta de valor del Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo mi recomendación es lean sobre teoría monetaria y la historia del dinero. Dos, lean sobre tecnología, la parte de cómo funciona una base de datos distribuida, cómo funciona la criptografía llave pública y privada, cómo funcionan los servicios de estampa de tiempo. En el blog de Mi Fiel, de hecho, tocamos mucho estos temas para que la gente pueda empezar a entender eso y evitar la prensa especializada de blockchain, porque pues siempre es, no, ¿qué tal compañía va a hacer un partnership para meter tomates en la blockchain, ¿no? Entonces, pues lees eso y no sabes, pues, ok, eso es bueno, es malo, funciona, de qué me sirve, qué importa, ¿no? Claro. Un caso en particular que veo que fue un tema de debate en uno de los grupos que compartimos es el tema de Ripple. Cómo Ripple en los últimos meses ha invertido cierta cantidad de dinero para que las empresas lo utilicen como MoneyGram, etcétera. ¿Cómo resumirías un poco la situación para aquellas personas que no estén al tanto y para entender cómo se mueve, cómo se están moviendo hoy en día estas grandes compañías dentro de la industria? Sí, el caso de Ripple es muy interesante. Yo conocí a Jeff McCaleb hace varios años cuando él estaba trabajando en Pantera y justo acababa de separar cuando fundó XLM, esta que es como Ripple pero otra versión. Y hemos estado teniendo tuvimos contacto con el equipo bueno, su equipo cuando se llama Stellar y funciona similar a Ripple. Y entonces nos decía es que esto sirve para remesas y en el caso, eh, el problema que yo veo con Ripple, bueno, veo varios problemas con Ripple. No me gusta cómo está montada su blockchain. Ellos dicen que es descentralizada. Yo no estoy de acuerdo. Siento que Ripple juega un papel muy importante. Si desaparece Ripple mañana, la red de XRP, como le quieren llamar ahora, deja de existir. Si tú ves las contribuciones de software de los principales, los principales, digamos, personas que aportan al código de Ripple, o bueno, de XRP, son todos pagados por Ripple. Entonces, de los 10 que hay, 7 u 8 son personas de Ripple, ¿no? Entonces, si desaparece Ripple, desaparece el fondeo para seguir pues, modificando la red o dándole mantenimiento.
Después, el tema de que ellos controlan una gran cantidad del dinero, bueno, de la emisión de los ripples y que ellos pueden de- de- venden mucho y entonces los tenedores de Ripple, oye, no vendas tanto y entonces tienen que vender menos y entonces esa dinámica no me gusta porque pues están controlando a cierto punto lo que se puede hacer con Ripple, ¿no? Y finalmente el tema de MoneyGram y eso, nuestra conclusión es que una blockchain no sirve para remesas o no ofrece ventajas competitivas para remesas. Entonces lo que hizo Ripple es que pues estaba tratando de vender esta idea de que cuando quieras mandar remesas, compras ripples en el país de origen y luego los mandas al país destino y los vendes ahí por moneda local y entonces y distribuyes, ¿no? Ah, a nivel teórico sirve pues suena muy bien el modelo, solo que necesitas liquidez en ambos puntos y mucha liquidez. Entonces, pues las compañías entendían esto y Ripple no estaba teniendo adopción de esta. Esta es como la narrativa que tienen para que la gente compre los tokens de Ripple. Entonces, lo que decidieron hacer fue, ya que nadie lo está como adoptando al nivel que quisiéramos, vamos a invertir dinero en MoneyGram. Entonces, ellos hicieron una inversión en MoneyGram, compraron cierta cantidad de acciones y al mismo tiempo, ya con esta inversión, pues no puedo decir forzaron, pero de repente MoneyGram ahora usa Ripple, el esquema de Ripple para mandar dinero. Mm. Solo que este esquema tiene un problema. Cuando tú mandas dinero, si lo mandas por ejemplo, voy a dar el caso México, Estados Unidos, México, cuando tú mandas una remesa, tienes dólares en Estados Unidos, liquidas los dólares en México y se pasan pesos. En México hay mucha demanda por dólares, por todo el cruce de mercancías y de personas que tienes entre los dos países. Entonces, es muy fácil encontrar a alguien que te pague tus dólares, que te los compre. O sea, si tienes $100, fácilmente vas a encontrar quien te los Ujú. compre. Pero si tienes 100 ripples, no va a ser fácil encontrar un mexicano que necesite esos ripples. Entonces, lo que hacen es que, pues, tienen que subsidiar la diferencia de costo entre si MoneyGram liquidara los dólares en México como lo hacía antes, o si MoneyGram, ahora que liquida ripples, pues como no hay mucha demanda, te dan un peor precio, ley de oferta y Claro. demanda. Tengo mucho de algo, poca gente que lo quiere comprar, pues el precio es menos, lo tengo que dar más barato. Entonces, ellos los venden más baratos y ayer salió el reporte que tienen que presentar. MoneyGram es una empresa que cotiza en bolsa, tiene que presentar un reporte y en el reporte venía que Ripple le ha regresado, el año pasado le regresó más de 11 millones de dólares en ellos son como unas compensaciones financieras. Y estas compensaciones son porque MoneyGram dice, oye, si yo vendo dólares, pues me va a costar un centavo por cada dólar. Estoy inventando, un centavo por cada dólar. Pero si uso Ripple, me sale 2 centavos. Entonces necesito que alguien me dé ese diferencial. Entonces Ripple, ¿sabes qué? No te preocupes de ese diferencial, yo te pago. Y entonces Ripple está subsidiando la operación a Mm. MoneyGram. Ahora, a la mayoría de la gente no le va a hacer sentido el subsidio y esto, pero a un argentino, por ejemplo, le va a quedar claro que tú no puedes subsidiar ese tipo de operaciones. Por eso el Banco Argentino Central, cuando dice el dólar vale 6 y va a valer 6 y yo voy a subsidiar eh, este valor artificial, de repente el Banco Central Argentino se queda sin municiones para poder seguir subsidiando y truena. el- lo que yo siento que va a pasar con Ripple es lo mismo. Van a subsidiar esto mientras puedan y eventualmente se van a quedar sin cartuchos y entonces pues, ya no funcionó el sistema. Sí, es interesante, digo, ahí en esta conversación también hay otras soluciones que no utilizan blockchain y que realmente tienen un servicio extraordinario. Yo recuerdo que Sí, nosotros en su momento cuando hacíamos Mondomé teníamos este problema de, ok, todo muy lindo comprar Bitcoin en origen, pero ¿cómo lo vendés en el destino? ¿Y a qué precio lo vendés en sí. el destino? Y siempre teníamos estos desbalances. Y hasta incluso recuerdo que teníamos una sección que se llamaba Gangas. Entonces vos Ujú. accedías ahí y en tiempo real te calculaba cuáles eran los países y los métodos, o sea, con transferencia bancaria o en efectivo, que te convenía hacer este circuito y podías ganar un margen Sí, importante, digamos. me Este acuerdo. arbitraje, ¿no? Pero Exacto. bueno, naturalmente había lugares que te daban negativo porque se vendía mucho más caro perdón, mucho más barato en el destino que en el origen. Entonces salías perdiendo dinero. Es correcto. Eh, entonces, Sí,
pasa Sí, lo mismo. la diferencia es que ustedes no tenían 11 millones de dólares para poder, porque Ripple gastó 9 millones de dólares en el trimestre pasado subsidiando este tipo de cambio pues, artificial. Entonces, ustedes no podían hacer eso porque no No, tenían 9 millones de dólares para estar gastando así. Pero en efecto, si tú avientas muchos bitcoins a un país o muchas criptomonedas, lo que va a pasar es que vas a deprimir el precio en ese país porque no hay suficiente gente absorbiéndolo. En Argentina pasaba, ¿no? Estaban cotizando a menos. Cuando hay cepo en Argentina, cotiza a menos 5%. Todo el mundo está mandando bitcoins a Argentina y entonces pues los compras más claro, baratos. claro. Sí. Bien. Volviendo a la situación en México, tú estás ahora basado en Estados Unidos. Me gustaría saber tu opinión en general sobre, dentro del mundo emprendedor, la parte fintech y la parte de más cripto y blockchain. ¿Cómo lo has visto que ha evolucionado en estos últimos 2 o 3 años y cuál es tu visión a futuro? Bueno, el sector fintech en general, que o sea, no específicamente blockchain, ha crecido muchísimo en México. Se han anunciado rondas de 100 millones de dólares, 80 millones de dólares para varias compañías de México que que dan crédito de manera más fácil que un banco, ¿no? Entonces, México es un país que tiene históricamente poco crédito en comparación con el tamaño de la economía. Va a haber gente que dice, oye, pero es que no es bueno que haya tanto crédito. No lo sé, pero el punto es que se detecta una oportunidad. Y entonces hay unas fintechs que han levantado rondas pues este, de el Vision Fund de Mayayoshi, ¿cómo se llama? Bueno, el japonés que le está metiendo dinero a todo, el que le metió a WeWork. Y luego tienes SoftBank, no sé si fue SoftBank. SoftBank, exacto. SoftBank invirtió en una compañía mexicana de crédito. Luego también tienes, no sé si fue Morgan Stanley o JP Morgan, una de estas que invirtió también en otra compañía de México, también en una ronda millonaria. Entonces, el sector fintech en México va bien. La ley fintech ayudó en ciertos aspectos, también fue detrimental, para blockchain yo diría que para criptomonedas fue detrimental la ley fintech, pero para el resto del sector fintech, bueno, para algunos sectores fue una buena, fue una buena regulación. Entonces, ahora me paso a la parte de cripto. El problema de la regulación mexicana es que el Banco de México básicamente excluyó a los institucionales, o bueno, a las compañías financieras reguladas, que son, digamos, el dinero institucional, a que hagan cosas con criptomonedas. Y entonces, pues, volvió a México un país de retails, ¿no? Pues, de personas que compran criptomonedas. Y para que un sector pueda avanzar, pues, que algún producto financiero, un sector pueda avanzar y madurar, necesitas especialmente un activo de inversión como es el Bitcoin, necesitas que los institucionales tengan un acceso regulado digamos, legal y en orden para poder hacerlo. Y con la ley lo cerraron y entonces, pues, estos institucionales ahora están haciendo sus operaciones fuera de México. Entonces, bueno, es una ley que por un lado funcionó y que por otro lado otras industrias no. Fue contraproducente. ¿Pensás que puede llegar a haber algún tipo de cambio o upgrade de esta ley, teniendo en cuenta, o mejor dicho, generando más ventajas que desventajas para la industria de cripto? En teoría, sí. Estamos viendo que hay algunas leyes que están, por ejemplo, en Wyoming se está trabajando en una ley que de hecho Trace Mayers está participando. No sé si estoy diciendo su nombre bien, pero está participando en Wyoming, Ujú. donde hay maneras de hacer una regulación que, pues, digamos que, y, eh, pues crezca la innovación o fomente la innovación. En México, en teoría sí, pero el problema es que México ahorita está muy ocupado en otros temas. La economía no va tan bien, el nuevo gobierno ahí está teniendo unos tropezones. Entonces, y bueno, y también los legisladores mexicanos, yo siento, nunca se tomaron pues el tiempo, la molestia de entender bien qué son las criptomonedas. Entonces, mientras no tengas esa voluntad, yo siento que no vas a poder regular bien. Y entonces, digamos que mi perspectiva a corto y mediano plazo es negativa y a largo plazo es neutral. Podría ser, podría no ser, quién sabe. Sí, creo que esto lo he notado también en otros países. En Argentina, en el gobierno anterior, hubo varias iniciativas. En el segundo año
que del gobierno anterior de Mauricio Macri, hubo como varias iniciativas, había un empuje fuerte, etcétera, y a medida que fue pasando el tiempo, los proyectos se fueron demorando, y ya cuando están en el segundo o tercer año ya la agenda empieza a cambiar porque hay que pensar en las reelecciones, y después es un tema que queda último en la lista de prioridades. La verdad que es una pena, y creo que está relacionado también con lo que comentabas, ¿no? Que hay otras prioridades en nuestros países, en la región, y nadie lo está tomando realmente el toro por las astas, ¿no? Como decimos en Argentina. Y eso genera, en el mediano y largo plazo, genera también atrasos para todos los que de alguna forma quieren innovar. Pues sí, vivimos en países que tienen otras prioridades, pues o sea, Latinoamérica tiene muchos problemas que tienen que solucionar y donde los mercados de criptomonedas no son tan grandes y de tanto impacto como para que suban en la agenda de prioridad, ¿no? Entonces, pues es una mala mezcla para que se dé este interés en regular bien algo, ¿no? Bien, ¿cómo ves digamos, me gustaría volver ahora más a tus empresas, a Bexby, a Volavit y demás? ¿Qué trae el 2020? ¿Qué desafíos ves? ¿Hacia dónde están yendo con estas compañías? Con MiFIR también. Mira, el 2020 ha habido unos cambios en la ley que han hecho Mi Fiel más atractivo. Entonces, Mi Fiel está teniendo mucho interés en compañías grandes. Entonces, nos hemos enfocado mucho en este. Y muchas de estas compañías queremos hacer algo en blockchain y luego analizamos. No necesitas blockchain, necesitas que tu base de datos tenga ciertos permisos o que puedas tú hacer ahí, puedas hacer como hashes para poder garantizar la integridad de la base de datos, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, el interés institucional de blockchain muchas veces es más bien, necesito aplicar criptografía de cierta forma para poder proteger cierta información o para poder garantizar ciertas cosas. Entonces, en ese sentido, mi fiel ha estado creciendo y fue por un tema de que Volavir nos contactan por blockchain y luego resulta que no se necesita eso, ¿no? Ahora, en el tema de Bitcoin en México y de Volavir, no sé a dónde vaya a ir Bitcoin en México. Es un tema muy interesante en cuanto a se necesita que en México la gente entienda la propuesta de valor del Bitcoin, ¿no? Entonces, cuando tú tienes ese grupo de personas que entiende y que le platica a sus familiares y les explica la propuesta de valor, es como empiezas a tener un movimiento que le llaman bottom up, en donde pues la gente empieza a interesarse. Pero México, por lo general, pues lleva las cosas tardan tiempo en llegar a México. Entonces, yo siento que estamos todavía ahorita es más bien, México es un país como de pequeños traders que vieron que se puede hacer dinero si haces trading y pues tienes gente haciendo, pero eso no te genera, digamos, los Bitcoin holders, ¿no? O los usuarios de Bitcoin que ves en otros lados, que son los que te ayudan a construir un ecosistema local, que son los que usan los productos, que son los que idean nuevas cosas, nuevos servicios. Entonces, Volavit está creciendo junto con el mercado. Ahorita ha habido un repunte como que ya la cruda del 2017 ya se está curando en mucha La gente. cruda es la Entonces, resaca, para aquellos que no entienden. sí, exacto. La resaca del 2017 digamos, algunos ya se lo están sacudiendo y se puede ver un incremento en el interés. Pero bueno, es un incremento muy fácil, ¿no? Si mañana hay otra caída fuerte, pues quién sabe qué pasa. Sí, Es incierto. digamos, me parece importante lo que comentabas, ¿no? Realmente que entiendan la propuesta de valor, porque en Argentina, ok, hubo y hay una adopción, no es masiva, definitivamente no es masiva, pero hay como más conciencia en cierta forma del potencial de Bitcoin por todos los temas económicos que hemos tenido. Venezuela, hay muchísimos venezolanos utilizando, pero también porque no tienen otra opción. Y la verdad que de alguna forma no está bueno. A ver, no está bueno que la gente solamente recurra a Bitcoin porque le están apretando de algún lado, ¿no? Y en el caso de México, dentro de toda la economía más o menos estable, ahora estamos en una bajada. Digo,
no tenés otros problemas que puedes ya tener en otros países como Venezuela o Argentina. Incluso en Estados Unidos también. O sea, uno se pregunta, ¿por qué utilizaría Bitcoin para ir a comprar algo al shopping si lo puedo hacer con la tarjeta y listo, ¿no? Ahora, cuando empezamos a ver servicios de esta famosa DeFi, ¿no? Decentralized Finance, cuando empezamos a ver servicios on top de las blockchain que antes no se podían hacer y ahora sí, es cuando quizás atrae más la atención de aquellos que son más traders o que les interesa más la parte económica, pero la población en general creo que tiene que haber una crisis fuerte en ciertos aspectos para que vean otra posibilidad. No sé qué opinas. Mira, este tema de la adopción es algo que pues llevo analizando desde ya muchos años. Y entonces siento yo, México es un país interesante en cuanto a tuvimos muy malos manejos de la moneda entre los setentas y principios de los noventas. Y a diferencia del resto de Latinoamérica o de los países, aprendimos de eso. Bueno, más bien fue medio impuesto en el Tratado de Libre Comercio, en donde dijeron, para unirte a esto, el Banco Central tiene que ser independiente y la moneda tiene que flotar. Entonces, eso, por un lado, fue bueno porque, por ejemplo, mi generación, yo nací a mediados de los ochentas, a mí me tocó a mí me tocó una devaluación, digamos, que fue en el 94. Yo estaba muy chico, entonces no me acuerdo. Entonces, antes de entrar a Bitcoin y de meterme a esto, no entendía el tema del dinero. O sea, había oído de devaluaciones, pero no entendía por qué se daban. Y entonces, pues la gente joven, que es la más, que tiene como más facilidad de adoptar estas tecnologías, vivimos en un mundo, en un México, digamos, que nuestros padres no conocieron, en donde la moneda es relativamente estable. Cuando yo empecé a ganar dinero, no podía pasar que de un día a otro perdiera 300% de valor, perdón, el 70% de su valor, Uh-huh. ¿no? Entonces, como a mi papá y a mi abuelo les tocó múltiples veces. Entonces, eh, tienes eso por un lado, que es como una complacencia en que, pues el Banco de México se ha comportado relativamente decente desde el 94 hasta ahora, entonces no hay por qué preocuparse. Y por otro lado, siento también, en países como Estados Unidos, tienes un movimiento muy fuerte de gente que no confía en la Reserva Federal y que saben perfecta la fecha 1971, cuando Nixon rompe finalmente el patrón oro, tiene eso muy presente y entonces entienden la propuesta de valor rápidamente. Entonces, yo creo que en México va a ser también un tema en donde va a ser por adopción, donde cuando el Bitcoin vaya creciendo y se vaya estabilizando, o sea, los movimientos sean menos violentos y vaya creciendo, pues la gente se va a ir subiendo, ¿no? Como los argentinos y los venezolanos se suben al dólar, pues sí, se devalúa, pero menos que mi moneda. Claro. Entonces, pues voy a usar el dólar, ¿no? Los americanos, pues el dólar, no hay algo más estable que el dólar, entonces ellos ahora yo tengo el Bitcoin para salirme de esto, ¿no? Entonces, como que siempre buscas el venezolano, pues con que sean dólares que se devalúan al 2% o 3% anual, o bueno, que se inflan al 3% anual, yo con eso me doy por bien servido porque en relativo a mi moneda, pues eso es un safe asset, ¿no? O bueno, más bien no pierde valor. Pero un estadounidense, ellos tienen el 3% de devaluación, bueno, de inflación, Uh-huh. perdón, 3% de inflación, y no había nada hasta ahora, bueno, había el oro, pero tienen los temas que pudieran ellos como que fuera su hedge contra la inflación. Entonces, el problema va a ser que pues México va a ser un país, yo siento, de late adopters. Se van a subir la mayoría cuando el Bitcoin ya haya hecho su proceso de como monetización y ya sea muy estable. Uh-huh. Va a ser poco triste porque los que se llevan todos los retornos son los que se entraron digamos, en el proceso de monetización del activo. Claro, claro. Si yo fuera un emprendedor mexicano y digo, bueno, quiero emprender en este mundo de Bitcoin, de blockchain, eh, ¿qué recomendación le darías o en qué aspectos vos sentís que faltan más emprendedores? Cuando siempre hablamos de en este stack tecnológico, ¿dónde sentís que hay que hace falta o que hay oportunidades para aprovechar? Yo siento que es como, veo dos áreas. Uno es un tema como de educación, de por qué debería usar esto. Entonces, no sé cómo se puede hacer un negocio viable de eso, pero ahí me ha tocado tener que, con conocidos que tienen problema con su wallet y están en pánico porque su ledger no están pudiendo digamos que después de que lo reinician, no pueden volver a acceder a sus bitcoins. Entonces,
porque nunca tuvieron un cómo se usa una paper wallet o este, una cold wallet, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tienes eso. También en otro lado es maneras fáciles de que la gente tenga bitcoins sin que los tenga que comprar, ¿no? Hay modelos en Estados Unidos ahorita, unos modelos que están funcionando relativamente bien, son los puntos de tarjetas de crédito. En vez de darte millas o cashbacks, te dan satoshis de cada vez que compras en el súper, donde sea, te dan satoshis. Entonces, sin tener que hacer algo activo, que es ir y decidir qué voy a comprar, te vuelves un holder de bitcoins, digo, pasivamente, ¿no? Se te van acumulando y luego ves, órale, eran $20 la semana pasada y ahora tengo $40, y entonces es como empiezas a sembrar este interés, ¿no? ¿Por qué es esto y por qué sube, ¿no? Y por qué lo demás baja. ¿Recuerdas algún nombre de estos servicios? Sí, claro, en Estados Unidos yo uso todos. Lolly es uno de ellos, está Fold Wallet y está Pay. Entonces, para los emprendedores, vos sentís que puede haber una oportunidad en el área de educación, desde el punto de vista de crear soluciones puntuales, ¿ves algún área también en la cual decís, uy, si no estaría con Volavit, Bexby y Mifiel, por ahí emprendería para este lado? ¿Qué recomendación podrías darnos? Este tema de explorar el tema del cashback Ok, cashback. con tarjetas de crédito, de poder hacer un tipo de wallet que te dé bitcoins cada vez que usas la wallet o que usas tu tarjeta o lo que Bien, sea, ¿no? bien, excelente. Hablamos de que, bueno, parte de tu proceso de aprendizaje es leer y una de las recomendaciones es leer sobre economía, leer sobre la creación del dinero y demás, y de tecnología. ¿Tienes algunos 2 o 3 libros que nos puedas recomendar que vos digas, bueno, esto es como una base, o esto me cambió la vida, o esto realmente me ayudó a entender mejor ciertos temas? Sí, bueno, uno que por lo general se recomienda en Bitcoin se llama The Bitcoin Standard, que creo que en español se llama el patrón Bitcoin, de Amus. Es un libro histórico, básicamente explica la historia del dinero y los últimos 3 capítulos son sobre Bitcoin, pero los otros 9 creo son sobre pues, cómo llegamos a donde estamos ahorita, ¿no? Entonces, ese es uno, digamos, relativamente fácil de entrar al libro. Y luego, ya si es algo que les interesa, hay 2 libros que a mí me gustan, que uno se llama The Ethics of Money. Estoy buscando, ¿cómo se llama? El autor se me escapa ahorita. No te preocupes que la ponemos en las notas y también en la sección de recomendaciones que tenemos dentro de BTC en español. Se llama The Ethics of Money Production y es un nombre austriaco o algo, o húngaro o algo así. Y luego el otro, que también es muy interesante, es de Rothbard, que se llama What Has Government Done to Our Money? Ok, interesante. ¿Y sobre qué habla ese? Pues es el tema de cómo el dinero cómo pasas de un dinero market-based, o sea, que es de mercado, a un dinero que es pues, que ya no tienes el tema pues ya no se define por mercado, sino es una industria controlada. Bien. ¿Qué pensás que fueron la situación o cuáles han sido quizás 2 o 3 situaciones que han pasado en los últimos 2 o 3 años que más satisfacción te han dado dentro de este proceso emprendedor, dentro de la industria? Mira, yo creo que el que más satisfacción me dio fue cuando, y son varios, no diría uno, pero es cuando te hacen clic ciertas cosas sobre el Bitcoin y el blockchain. Entonces, por ejemplo, uno que, que recuerdo muy bien es en el 2017 tenías este debate entre si se debía digamos, duplicar el tamaño del bloque, un movimiento que se llamaba 2X, Ujú. y se firmó una cosa que se llamaba el New York Agreement, en donde no, no teníamos bien definido por qué no estábamos de acuerdo, pero decidimos no firmar el agreement. Olavid decidió no firmar porque intuitivamente sentíamos que no era El camino. no era por donde había Ujú. no era hacia donde debía ir.
¿no? Unos años después, 2018, fue cuando todo esto empezó a caer las piezas de que los mineros no controlan el Bitcoin y la razón de por qué debes optimizar por la mayor cantidad de nodos, ¿no? Entonces, son estos momentos que entiendes, ok, ya entiendo por qué quieren mantener el tamaño del bloque de ya entiendo bien por qué el bloque, por qué hay muchos usuarios de Bitcoin que son tan, parecen fanáticos en que el tamaño del bloque no debe aumentar y que el tiempo entre bloques no se debe acortar. Mm. Entonces, vas entendiendo estas pequeñas, porque lees el white paper del Bitcoin una vez y, sí, mira qué interesante, ya, ok, resuelven el problema del doble gasto y los civil attacks, ¿no? Y luego te metes y empiezas a entender, pero qué es un civil attack y cómo afecta a otras redes. Y luego, ¿por qué quieres que sean pocos bloques? ¿Por qué los mineros no controlan la red? ¿No? Y ellos se bifurcaron y se fueron a hacer BCH, y pues es un escándalo, como dicen en inglés, un shit show, ¿no? Esa cadena. Entonces, cada vez que te van como acomodándose estos bloques o haciendo clic sobre blockchain, pues es una sensación muy gratificante, ¿no? De, ok, ya estoy un paso más en entender, estoy muy lejos de ser un experto, pero ya me hacen más sentido más cosas y entonces puedo entender por qué una cosa como IOTA, pues es una comedia, ¿no? De blockchain, porque pues, va contra todo lo que ya hace, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Ahora, por el otro lado, ah, cuando eres emprendedor y en especial en Bitcoin, cuando llega una persona que usa Volavit o tal vez no usa Volavit, pero compra unos Bitcoins, sabe que yo estoy, que me dice, Tomás, hoy tuve este problema y ya entendí el valor del Bitcoin. Mm. Entonces, me pasó hace poquito en una clase que vi, me invitaron a dar un módulo de un diplomado en una universidad mexicana. Y entonces estaba yo tratando de explicar la propuesta de valor. Y había una persona, una mujer, que le tocó vivir cuando en México la moneda era de plata, los pesos de plata. Mm. Y entonces ella inmediatamente, cuando entendió, dijo, entonces son como monedas de plata, que yo compraba unos chicles y costaba tanto, y 10 años después costaba lo mismo los chicles. Y ahora compro unos chicles y 10 años después cuestan el doble o el triple de lo que costaba, ¿no? Entonces, cuando ves eso, pues también da mucha gratificación. Mira, estas personas sí lo entienden, es nada más un tema de cómo se los explico, ¿no? Y en el tema de mi fiel, el más, como emprendedor, lo que más cuando vendes este tipo de servicios es cuando un cliente te dice, me resolviste un problema, ¿no? Entonces tenemos clientes que, pues, estaba la persona en Finlandia o algo y no podía firmar un documento para una operación importante, firman con mi fiel una vez y desde su teléfono en un crucero en Finlandia. Wow. Y entonces en ese momento entienden la propuesta de valor de mi fiel y se vuelven usuarios leales que le dicen a sus amigos, mira, yo pude firmar mi contrato mientras estaba en un crucero en el Báltico, ¿no? Entonces, como emprendedor es eso, la parte es cuando le resuelves un problema a alguien y esa persona aprecia mucho que hayas resuelto ese problema y que entienda por qué lo estás haciendo, da mucha gratificación. Es ayudar personas, al final de cuentas. Y así como todo emprendimiento, cuando hay cosas, es que es una montaña rusa de emociones. Sí, claro. Están estos momentos muy lindos y ¿recordás algún momento en el cual vos digas, uy, ¿qué estoy haciendo acá? O un momento difícil que tuviste que pasar y que cómo saliste adelante con eso. Sí, tanto en Volavit como en Mi Fiel nos ha pasado, que son cuando te preguntas qué estoy haciendo aquí o va a funcionar. Y entonces en Volavit nos pasó en 2015, pues no estaba, fundamos 2014, empieza a crecer un poquito la comunidad que compra Bitcoin, no son muchos, nos estamos quedando sin dinero y dices, híjole, va a llegar a México esta necesidad de comprar Bitcoins, o tal vez no llegue, o tal vez nos quedemos sin dinero antes, ¿no? Entonces, afortunadamente en 2016 empezó a repuntar y en 2017 se volvió una locura, ¿no? Entonces, pues ahí decir, bueno, vamos a aguantar unos meses más, dio resultado, ¿no? Y pues siempre sientes am I too early, ¿no? Es demasiado temprano para lo que estoy tratando de vender. Por lo general, un emprendedor en una startup, eso es lo que se pregunta. Tal vez el mercado todavía no existe para lo que quiero hacer, ¿no? Y es un tema de timing. Sí. Y en Mi Fiel, lo mismo. También cuando lanzamos este producto, este servicio, muchos abogados, no, es que eso no funciona, en México ningún juez te lo va a aceptar. Y al principio
te estoy hablando inicios de 2016, mediados de 2016, pues no sabíamos si era demasiado temprano, porque muchos abogados, especialmente financieros más grandes, decían, no, es que esto no es legal, no se puede, no, pero sí está, pero ningún juez lo va a hacer, lo va a aceptar. Y pues pues una cuesta hacia arriba. Varias veces pensamos, es que México todavía no está listo, aunque ya está la ley, la idiosincrasia del mexicano de pasar y firmarlo ya no hacerlo a mano, no va a funcionar. Afortunadamente se han dado cambios que han hecho que la adopción empiece a crecer y entonces ya, digamos que esa etapa ya la pasamos, ya sabemos que sí hay un mercado y que sí hay compañías que están dispuestas a decir, vamos a firmar con firma electrónica avanzado. Qué bueno, qué bueno. Sí, creo que en este mundo de Bitcoin el tema del timing definitivamente ha sido o es muy importante. Muy bien, Tomás, hemos superado la hora de conversación. No sé si hay alguna otra recomendación o mensaje que quieras darle a la audiencia en la región, en Latinoamérica principalmente. Sí, me voy a enfocar en Bitcoin, ¿no? Porque principalmente es un podcast que escucha gente de criptomonedas. Ah, para entender la propuesta de valor del Bitcoin, lo más importante es entender los otros casos en donde se ha tratado de generar un dinero o una moneda independiente a los bancos centrales. ¿Y qué ha sucedido con esos experimentos? Hay una tendencia que es los apagan, lo obligan al dueño a pagarlo. Y entonces te tienes que preguntar, ¿por qué estos bancos centrales tienen tanto miedo, no sé si es miedo, tienen tanta renuencia a permitir que existan formas de dinero que no estén reguladas dentro del Banco de México? Con el Banco de México han pasado ejemplos ahí de los tumines en Veracruz y otras como intentos de monedas, y el Banco de México siempre dice, eso no lo pueden hacer porque yo soy el único que lo puede hacer. Entonces, cuando entiendes por qué se da eso, entonces entiendes la propuesta de valor del Bitcoin. Los argentinos, venezolanos lo van a entender bastante bien, pero en México todavía, pues, a muchos ya nos acordamos de por qué. Definitivamente es educación. Creo que tendríamos que hacer un poco más de esfuerzo todos en que esto suceda. Bueno, Tomás, muchísimas gracias. Me gustaría que hablemos de acá a un año para que veamos a ver cómo les ha ido este año y bueno, sigamos un poco la conversación. Muchísimas gracias por tu tiempo y nada, seguimos en contacto. No, muchas gracias, Joaquín, por la invitación y con todo gusto en un año reconvenimos y platicamos sobre lo que ha sucedido. Excelente. Un abrazo enorme. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Aquí nuevamente Joaquín para invitarte a que visites btcenespanol.com con N, btcenespanol.com, donde te podrás suscribir para recibir más novedades sobre los próximos episodios del podcast, de los videos y cursos. Estamos trabajando en más contenidos que seguramente te agregarán valor, y estar suscripto es la mejor forma de estar actualizado. Es tan simple como entrar a btcenespanol.com y suscribirte. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.